Amigos de Radio Victoria o con esa televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit, con el diario La Faena en la Isla de Margarita, vamos a conversar con Vladimiro Mujica, justamente presidente de Benamérica. Eh, Vladimiro, te comenté antes de empezar una declaración que se le atribuye al nuevo secretario general de la OEA, que todavía no ha dirigido la primera sesión, pero que cuando se le requirió sobre la situación en Venezuela, él dice que se dice que es una dictadura, pero a él no le consta eso. Y que, bueno, habría que debatirlo y habría que hacer consideraciones al respecto. No sé si será un tema que tienen agenda para llevarlo a la mesa de discusión cuando empiece a ejercer funciones, ¿no? Ya asumió el cargo, pero todavía no se le ha visto actuar al respecto, ¿no? Y América Latina tiene una cantidad de coyunturas políticas hoy día y la de Venezuela es prominente. Entonces, el tema me pareció importante, pues yo quise que lo tocáramos hoy, por lo menos preliminarmente, y saber si estamos en concordancia con lo que él dice o definitivamente sí es una dictadura, porque en todas las instancias se ha reconocido así, pero Almagro inclusive movió muchas piezas y se dirigió inclusive a la Corte Penal Internacional en un momento dado que le está entregando la batuta a y se dirigió a la Corte Penal pidiendo sanciones contra Maduro y su equipo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un cambio en la correlación de fuerzas y de opiniones en la OEA que se va a instalar o que piensa discutir próximamente este tema, ¿no? No sé cómo lo aprecias tú, si esto alargaría Sí, la solución de bueno, Venezuela, la enchinchorra más, no sé. mm, bueno, mira, bueno, hola José Antonio. Bueno, Eh, Mira, yo pienso que la pregunta que tú estás haciendo, en cierta manera esto era completamente de esperar, eh, era completamente de esperar porque después de la salida de Almagro, de la Secretaría General de la OEA, la elección de, de este nuevo secretario, que es es se me surinanés, ¿no? olvidaba. Sí, sí, es de Surinam, Albert Randin, Randán, no sé. Vecino de Guyana, por cierto. Sí, claro. El, todo indicaba claramente que iba a haber un cambio muy importante en la orientación de la Secretaría General y el apoyo que Almagro dio al proceso de recuperación de la democracia en Venezuela. Se dijo en su momento, y eso creo que está bastante bien establecido, que en la OEA la votación importante fue precisamente del centro, del grupo de naciones del Caribe, que bueno, tienen numéricamente son muy importantes, pero que en términos de toda la organización no tienen la importancia relativa del conjunto de las otras naciones. Pero sin embargo, esta alianza era muy fuerte en relación a Venezuela. Se dijo, creo que de manera bastante clara, que China había influido de manera importante en la elección, bueno, no en la elección, por supuesto, porque China no vota, pero en abrir espacios de La inclinación presión, de otros, pues. en abrir espacios de presión en toda esta colectividad. Entonces, esa declaración que yo no la había visto, la estoy viendo porque tú me la enviaste, va absolutamente en esa dirección, porque en este momento que se plantee que diga, bueno, el problema no es si es dictadura o no, sino abrir un espacio de diálogo significa desconocer completamente la realidad venezolana. Y cuando el secretario señala aquí que hay una disputa alrededor de las elecciones, no hay ninguna disputa alrededor de las elecciones en este momento, digamos, en términos legales. Lo que ha habido es un atropello y una captura, un secuestro de la voluntad del pueblo venezolano que se expresó en las elecciones presidenciales del año pasado. Eso es lo que ha habido, no hay que hay una discusión sobre las elecciones. No, 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 aquí ha habido unas elecciones, esas elecciones
las ganó el Mundo González Urrutia de manera demostrada. Las actas están en un banco en Panamá, la bóveda de un banco, porque hubo que sacarlas de Venezuela. Entonces, digamos, entonces la posición del secretario es como, mira, aquí hubo un incendio, ya tenemos a los culpables del incendio, vamos a dialogar con los incendiarios porque lo importante no es que haya habido el incendio, sino que tenemos que dialogar. O sea, eso no funciona así. Y no funciona así, por supuesto, en términos de presión política, claro que funciona así, porque dado que ahora la inclinación del secretario es a favor de estas conversaciones con Venezuela, bueno, eso es un hecho político, pues uno le gusta, no le gusta, es un hecho político muy lamentable porque significa pues que una organización que tiene la responsabilidad fundamental de defender los valores democráticos en la región termina por abrir un espacio supuestamente, porque si hubiese un espacio, déjame recoger un poco mis palabras, si hubiese un espacio de negociación que condujera a una transición democrática en Venezuela y que el gobierno reconociera los resultados electorales, bueno, entonces el secretario general de la OEA tiene razón. ¿Ves? Ahora, si la negociación es para supuestamente pasar la página, desconocer lo que pasó en las elecciones, entonces obviamente el secretario se está inclinando a favor de los intereses del régimen, no de los intereses de Venezuela como nación. Entonces, digamos, yo estaría inclinado a pensar que lo que pretende el secretario es mucho más actuar a favor del régimen que actuar a favor de Venezuela. Eso es lo que yo deduje, por eso me interesó tocar este tema contigo. Claro, ¿no? por supuesto. Y claro, en este momento esto es especialmente delicado porque está toda la discusión sobre las posibles implicaciones en este caso es la alianza internacional del régimen con China. El régimen tiene otra alianza internacional con Irán, que en este muy cuestionada, bastante cuestionada. Está en este momento en una situación de alto riesgo. Sí. Y que de manera muy discutible, el régimen aparece involucrándose cada vez más y llevó a los militares a la embajada de Irán en Caracas, etc. Entonces, pero a su vez, alguna gente, inclusive actores en Venezuela, pretenden responsabilizar a María Corina Machado por haber dicho lo que dijo, en términos de que quien ha sido causante de todo este posible involucramiento con la crisis entre Irán e Israel y los Estados Unidos, el causante del régimen, si hubo o no hubo. Porque ahora yo creo que te lo comenté en uno de los programas, que yo no lo sabía porque yo no tenía tiempo siguiendo la pista de eso y nunca pude realmente convencerme de que había suficientes evidencias sobre el tema del uranio, pero ahora apareció que el tema del uranio está bastante inclusive en el programa anterior tú de alguna manera no pudiste asegurar, dijiste, no tengo elementos para asegurarlo. No pero... lo tengo, ahora tengo más. Lo que pasa es que bueno, son elementos delicados porque comprometen a gente en Venezuela, pero parece ser pues que hay evidencias ya importantes de que ahí se estaba, cosa que los organismos internacionales desconocían, no había ninguna evidencia, yo busqué bastante y no había ninguna evidencia salvo lo de Táchira, no había ninguna evidencia de explotación de uranio en Venezuela. Y ahora, bueno, ha aparecido una evidencia muy clara de explotación de uranio en la zona del Estado Bolívar. E inclusive la fabricación de drones en cooperación con los iraníes. Eso que también aparentemente, yo no voy a... Aparentemente, sí, por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que las dos cosas son conjeturas y que no están completamente verificadas. Suponte eso. Pero entonces, ¿quién le deja una explicación al pueblo venezolano del régimen de Maduro? Exacto. Son ellos quienes han hecho cosas sin informar a la nación, están presos varios economistas porque dieron datos sobre la economía. Y el dólar y el precio del dólar. Pretenden que nadie opine sobre los temas de seguridad nacional. El que opine está arriesgando su libertad.
No es eso nada más, Vladimiro. A una muchacha la acaban de sentenciar a 10 años de prisión porque escribió una carta a la presidenta de un consejo comunal haciéndole observaciones y cuestionando su actitud. Entonces, si esa cosa no es dictadura, yo no sé de dónde saca el secretario general de la OEA la apreciación que tiene a estas alturas del juego. Eh, sí, lo que pasa es que como Venezuela ha mantenido ese espacio, el régimen en eso ha sido bastante habilidoso de mantener ese espacio de supuesta democracia con elecciones cada vez más hacia la cubana, pero donde la separación de poderes no funciona y el respeto a las instituciones no funciona. Exacto. Entonces se procede, se crea el espacio de supuestas elecciones, todo el espacio de democracia, y a la par se conduce contra sus adversarios, contra la gente que tiene otros criterios, se comporta como una dictadura, efectivamente. Entonces, claro, digamos, el llamar dictadura a lo de Venezuela, ha habido mucha discusión internacional sobre eso, porque entonces, hasta qué punto, dado que habían procesos electorales, pero cada vez más el régimen se está comportando como efectivamente una dictadura, y ahora lo que pretenden hacer con los procesos electorales, y sobre todo esto de confiscar la libertad de la gente sin ninguna decisión judicial, Sí. o con una decisión Sin judicial derecho a la amonesta. defensa, la gente no tiene sus propios abogados. Eso es probablemente lo más grave, ¿ves? Y en eso, bueno, también en otra dirección que también la debiera tener en cuenta el nuevo secretario de la OEA, todas estas detenciones arbitrarias después de las elecciones, y ahora la detención, por ejemplo, de un tipo que era del chavismo y que se cambió, Rodrigo También, Cabeza, sí. que entonces nuevamente allí María Corina ha sido muy clara que también se deben defender los derechos de Rodrigo Cabeza, independientemente de la responsabilidad Por que tenga. supuesto, por supuesto. Porque el asunto del chavismo disidente, estamos hablando de muchas cosas a la vez, pero es que están todas conectadas. Sí. El tema del chavismo disidente, que tú tienes que abrir un espacio para que se reconcilie el país. Eso no quiere decir que tú vas a proceder de la misma manera con la gente que está comprometida en crímenes. O sea, quien apoyó al chavismo y lo hizo de buena fe, que es perfectamente posible, no se le puede guardar una carta de repudio eterno, porque eso no corresponde. Pero a su vez, quienes sí han hecho actos de corrupción y todo lo que tiene que ver con el comportamiento del régimen en otras direcciones, bueno, esa es otra historia, porque ya se discutirá si en algún momento tenemos una transición, porque el tema de la transición, por supuesto, es el tema central, porque Sí. todas las cosas que estamos discutiendo tienen su origen en la conducta del régimen, ¿ves? Entonces, bueno, de vuelta a tu pregunta original, a mí me parece que lo del secretario de la OEA, en los términos en que está planteado, es un despropósito, y es un despropósito muy importante porque proviene de un organismo que tiene la trayectoria y la importancia de la Sí, OEA. y que su función como organismo es equilibrar las fuerzas democráticas, porque así está en sus estatutos. Sí, No poner condiciones ni establecer dudas cuando las cosas son evidentes. Y en sí, todo caso los países son los que tienen que pronunciarse. Él es un voto más, pero en su función de sí, pero secretario eso, general quiere, claro, pero eso no quiere funciona anteponer su así, punto de claro, vista, tú quieres inducir el punto de vista, quiere eso inducir no el punto funciona de así, vista. porque digamos, son organismos donde la Secretaría General juega un papel muy Exacto. importante que va más allá de si un voto o no. Sí. Este, el control Es institucional la, de la. es la investidura, pues, la Sí, investidura. claro, claro. Entonces, digamos, lo que está pasando es lamentable, a menos que él esté apuntando a una transición en Venezuela, que lo dudo, Yo no sé. y entonces está Me apuntando cuesta creerlo, ¿viste? Me a cuesta creerlo. conversaciones, que hay que abrir conversaciones, pero es que No, está dicho de una manera tan ambigua que es difícil confiar en eso. De todas maneras, como en todas las cosas en política, no cerrar la puerta por completo, pero todos los indicios son malos. son Y, malos, muy negativos, sí. eh, Bueno, de todos modos, yo creo que valió la pena que lo toquemos. Yo sé que no, 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 esto va a coger un impulso en no, estos no, no, días, absolutamente. Gracias por porque la. hay que esperar qué dicen las naciones que forman parte de la OEA en contradicción o no con este señor, pues. Sí, ¿Entiendes? no, no, absolutamente.
Bueno, de cualquier manera, pues también yo creo que los organismos como Benamérica y otras instituciones que abogan la democracia y trabajan por ella, tienen que impulsar y alentar posiciones claras al respecto, ¿no? Sí, Y abiertas, porque ya basta de tanto sigilo y tanto cuidado con el régimen venezolano, porque de verdad pues son 25, vamos para 26 años, y según Maduro, lo último que dijo recientemente es que todavía él va a estar el año que viene, porque él es quien va a convocar la constituyente, y lo que nos está diciendo pues que va a estar un periodo más sin haberlo ganado. Entonces todo esto conjuga una serie de factores bien contradictorios, y como está el mundo hoy día, pues yo no sé, por eso te decía, si como están las cosas, en los apoyos internacionales que necesitamos se diluyen o se fortalecen. No lo sabemos. sí. ¿Ok? Bueno, Cualquier cosa, bueno, bueno, te agradezco yo creo mucho que tu tiempo al día de hoy. Estamos en contacto. estamos en contacto. Cuídate. Un Un abrazo. abrazo.